Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Daniel. Ya este es el estudio número 2 y se titula Dios recompensa la fidelidad. Vamos a leer una porción en Daniel capítulo 1, versículos 8 en adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, o sea, Nabucodonosor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, el mayordomo, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, Aspenaz, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos son los tres amigos de Daniel: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Haga una prueba por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos, o sea, de Daniel y sus tres amigos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, el mayordomo, se llevaba la porción, o sea, él quitó la porción de la comida de ellos, del rey, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, granos y agua para comer y beber. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, o sea, pasaron los 3 años de entrenamiento, de educación en las letras babilónicas, dice aquí la palabra: el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, con todos los jóvenes estudiantes. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron estos 4 jóvenes delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Durante un periodo de unos 20 años, desde 606 a.C. hasta 586 a.C., Nabucodonosor sitió a Jerusalén, la capital de Judá, y la capturó 3 veces distintas. Cada vez él llevó más judíos como cautivos a Babilonia. Daniel y sus 3 amigos fueron llevados a Babilonia en 606 antes de Jesucristo. Unos 10 años más tarde, en 596, Ezequiel fue llevado con muchos otros como cautivos. Y luego 10 años más tarde todavía, en 586 antes de Cristo, Nabucodonosor vino por tercera y última vez a Jerusalén, la sitió, la capturó y la destruyó. Mató a muchos judíos y llevó muchos otros como esclavos a Babilonia. Ahora usted dice, ¿por qué esto? Pues Dios permitió esta cautividad que duró por un lapso de 70 años como castigo contra su pueblo judío, contra el pueblo de Judá, porque el pueblo se había apartado de Dios para servir a los ídolos de los cananeos. Pero el profeta Jeremías, que vivía en Jerusalén, profetizó que después de los 70 años
de cautividad en Babilonia, Dios permitiría que el pueblo judío regresara a su patria en Palestina para vivir de nuevo y construir de nuevo su templo. Dice Jeremías 29:10. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar, o sea, a Jerusalén. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para el bien y no para el mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Bueno, Daniel y sus 3 amigos decidieron con firmeza de corazón que iban a servir a Dios a todo costo. Ellos pusieron a Dios y su voluntad primero en sus vidas. Y Dios les recompensó con varias bendiciones, tanto aquí en la tierra, en sus vidas terrenales, como también serán recompensados delante de Dios en el cielo. Al final de la vida de Daniel, si usted va al último capítulo de este libro, ya Daniel ha pasado 70, 80 años en Babilonia, y Dios le dice a Daniel en Daniel 12:13, pero tú, Daniel, persevera hasta el fin de su vida y luego descansa, o sea, vas a morir. Que al final de los tiempos, o sea, después de nuestro tiempo, ya cuando llegue el final de los tiempos, el reino del Señor, después de la tribulación, te levantarás, o sea, serás resucitado y para recibir tu recompensa. Vamos a ver a Daniel un día en el cielo y vamos a ver la gran recompensa que él y sus 3 amigos van a recibir. Dice 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran y yo humillo a los que me desprecian. La Biblia está repleta de ambos ejemplos. Personas que honraron a Dios y Dios les exaltó. También la Biblia habla de personas que despreciaron a Dios y Dios los humilló. Personas que honraron a Dios y recibieron recompensa y reconocimiento, tales como José en Egipto, Mardoqueo en el libro de Esther, Ruth, la moabita, Moisés, el líder de Israel, Pablo, el apóstol y gran misionero, Zaqueo, el publicano que se convirtió a Cristo, y María, la madre de Jesús. Estas son personas que honraron a Dios y Dios los exaltó. También, por el otro lado, personas que despreciaron a Dios y Dios les hizo recibir castigo y condenación, tales como el faraón de Egipto, que se rebeló y se puso obstinado con Dios. Herodes, el rey en el tiempo de Jesús, que era un rey malvado, que quiso matar a Jesús como bebé. Luego su hijo, que era el segundo Herodes, o tercero Herodes más bien, él también quería matar a los apóstoles y discípulos, y uno de ellos es quien mató a Juan el Bautista también. De estos Herodes, habían como 4 reyes Herodes durante varios años. Después Goliat, el gigante, que desafió a Israel, y David lo mató. Judas Iscariote, el falso discípulo de Jesús, que era un ladrón y luego terminó su vida ahorcado. Estos son personas que despreciaron a Dios y recibieron el castigo y la condenación de Dios. El reconocimiento de Dios para su siervo fiel podría ocurrir en esta vida terrenal, o si no en esta vida, entonces en el cielo un día Dios le dará una recompensa grande por su fidelidad al servicio y en obediencia a Dios. Dios siempre recompensa la fidelidad de sus hijos, de sus siervos. Bueno, veamos aquí 3 maneras en que Dios reconoció y recompensó a Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Él les dio, y voy a nombrar las 3 cosas y luego vamos a analizarlas. Dios les dio influencia, inteligencia e interpretación. 3 palabras claves aquí en este estudio. Primero, Dios les dio influencia, o sea, favor, gracia delante de los demás hombres. Dice Daniel 1:9, y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Daniel halló favor delante de su jefe, el jefe de los eunucos. Dice Daniel 1:14, que Melzar, el mayordomo, el hombre que pues cuidaba a Daniel y sus 3 amigos, consintió con ellos en esta prueba de 10 días. Daniel y sus amigos hallaron gracia delante de Melzar para poder hacer esta prueba de 10 días de comida, de simplemente legumbres, agua, granos, comida simple, no la ración del rey que había sido ofrecido a los ídolos. Daniel y sus 3 amigos no querían comer la comida del rey, ni beber su vino, porque había sido ofrecido a los dioses paganos de los babilonios. Entonces, si comieran, sería como participación en la idolatría. Por eso Daniel pidió que les hiciera una prueba de 10 días, en los cuales les daría solo legumbres, granos, agua, o sea, comida simple. Los siervos del rey, el jefe de los eunucos, Aspenaz, y Melzar, el mayordomo, tenían miedo de hacer este cambio de dieta en la vida de los jóvenes, porque tal vez perderían la cabeza si los jóvenes salieron menos saludables, más pálidos, menos fuertes. Pero por medio de la influencia buena y el favor y la gracia de Dios en sus vidas, el jefe de los eunucos aprobó la prueba. Él dijo, ok, está bien, por 10 días vamos a hacer esta prueba. Después de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más saludables, más fuertes que todos los demás jóvenes que comían la ración del rey. Por haber obedecido a Dios, Dios les dio influencia, favor, gracia delante de los jefes de los esclavos. Dice Salmo 18:20, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca abandoné sus decretos, dice el salmista David. Entonces hay recompensa en serle fiel al Señor. Él nos da influencia positiva sobre los demás. Hace unos años atrás, un ministro joven me dijo, Don Ross, usted es como un palo de mango, echa mucha sombra, tiene mucha influencia en esta comunidad. Bueno, yo digo gracias a Dios por este testimonio. Yo quiero tener influencia sobre los demás para que sigan a Dios y escuchen la palabra de Dios. Yo quiero ser una buena influencia en la comunidad. Después Dios les dio también inteligencia. Leemos en versículos 17 al 20, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, fueron educados por un lapso de 3 años, y al final de los 3 años ellos llegaron a la presencia del rey para tener un examen, para probarse delante del rey. Y cuando estos 4 entraron y estuvieron delante del rey Nabucodonosor, él los halló 10 veces más sabios, 10 veces más preparados, más inteligentes que los demás magos y astrólogos y estudiantes en todo su reino. Daniel y sus amigos no obtuvieron solamente información en sus estudios de 3 años, sino ellos recibieron iluminación de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. A pesar que están en un mundo inconverso, idólatra, pagano, allí en Babilonia, Dios los bendijo porque estos 4 decidieron que iban a poner a Dios primero en sus vidas. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Daniel y sus amigos honraron a Dios y Dios les recompensó con 10 veces más inteligencia que los demás estudiantes. Santiago 1:5 nos dice a nosotros, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará.
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Necesita la sabiduría de Dios? Pídala a Dios. Usted y yo podemos obtener esta sabiduría e iluminación de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. 1 Corintios 1:30 dice, gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Podemos ser sabios, podemos ser inteligentes, podemos avanzar en nuestro conocimiento para la vida y conocer el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas por medio de esta sabiduría divina si somos obedientes a Dios. Cada día debemos orar al Señor y pedir que Él nos guíe en nuestras vidas. Usted y yo no sabemos cómo guiar nuestros pasos, pero el Señor Dios lo sabe y Él quiere guiarnos. Ponga a Dios primero en su vida y Dios le dará la bendición de inteligencia y sabiduría. No la inteligencia del mundo, pero el sentido común y la sabiduría para conocer y seguir la voluntad de Dios. Bueno, Dios les dio una bendición más y esta es la interpretación de sueños. Ya hemos hablado que Dios les dio influencia, Dios les dio inteligencia. Ahora veamos por un momento que Dios les dio interpretación de sueños. Dice Daniel 1:17, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En aquel día no tenía toda la palabra de Dios escrita. Hoy día Dios no usa tanto los sueños y visiones para guiarnos. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Pero en aquel día Dios guiaba a los hombres, los siervos de Dios, muchas veces por medio de los sueños. Ahora, los astrólogos de Babilonia, los magos, ellos buscaban la ayuda de los demonios, del diablo, los espíritus, para poder adivinar el futuro e interpretar los sueños. Pero Daniel y sus 3 amigos confiaron en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios. Y vemos un ejemplo de esto en capítulo 2 de Daniel. Ahora, en el próximo estudio vamos a explicar el sueño de Nabucodonosor, pero quiero hablar por un momento del contexto de este sueño para que ya vamos adelantados en entender de qué consistía este sueño y la visión que Dios le dio a Nabucodonosor en una noche. Nabucodonosor, el rey, tuvo este sueño, pero los astrólogos no pudieron revelarlo ni interpretarlo. Entonces Nabucodonosor iba a matarlos. Pues Daniel pidió un poco de tiempo para orar con sus amigos y Dios les reveló el sueño y su significado. Voy a leer Daniel 2:16. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo, que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces, cuando Daniel supo del orden del rey, que si los magos no le dijeran el sueño y la interpretación, que él iba a matarlos a todos, Daniel pidió tiempo, regresó a casa y tuvieron un culto de oración. Estos 4 hombres. Y oraron que Dios les revelara el sueño. Pues en la noche Dios le dio el sueño a Daniel y también la interpretación. Luego dice en Daniel 2:27, Daniel contestó al rey. Él volvió a la presencia del rey. No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos, y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama.
Luego, al dar el sueño y la interpretación, dice Daniel 2:47, el rey le dijo a Daniel, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Daniel no tomó la gloria ni la honra para sí mismo. Más bien, él dio toda la gloria y honra a Dios. Usted y yo no somos nada, pero Dios es todopoderoso. Dios puede usarnos para su gloria. Permita que Dios actúe en su vida. Confíe en Dios. Obedezca la palabra de Dios y Dios le bendecirá y le recompensará. Bueno, no es difícil entender la voluntad de Dios para su vida, pero a veces es difícil cumplirla, obedecerla. Se requiere determinación y fe en Dios. Cuando el creyente pone a Dios primero en su vida, entonces Dios le bendice y le recompensa. No solo en esta vida, sino también en la vida eterna que vendrá. Romanos 12:1 dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni la conducta de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí es la clave. Entregue su cuerpo a Dios. Entregue su vida a Dios. Dios, soy tuyo. Quiero que tú me diriges. Quiero servirte con mi vida. Daniel y sus 3 amigos eran buenos ejemplos de este versículo aquí en Romanos 12:1. Ellos presentaron sus cuerpos al Señor y adoraron solo a Dios. No participaron en las prácticas del mundo ni comieron la comida del mundo. Dios los transformó en hombres sabios, inteligentes y poderosos. Ellos llegaron a servir al rey de Babilonia en su corte y en su palacio. Ahora, Dios tiene un plan y propósito para su vida también, mi amigo oyente. Ponga su vida en las manos de Dios. Permita que Dios dirija cada paso en su vida y usted verá la bendición de Dios en su vida. Oremos. Padre, te doy gracias por el gran ejemplo de Daniel y sus 3 amigos y como tú los has bendecido en esta historia que hemos leído. Pido, Señor, que ahora nosotros tomemos la aplicación a nuestras propias vidas y que nosotros seamos rendidos a ti, siervos obedientes y fieles a ti, para que tú nos puedas bendecir también. Gracias, Jesús. Te doy gracias por este día y por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y pido que usted me ayude en compartir este mensaje con su propio aparato y que nosotros extendemos la palabra de Dios más y más. Hasta el próximo.